La carta astral es un elemento que la tradición astrológica siempre nos lleva a comprenderlo bajo el marco de una gráfica circular, una gráfica en la que dibujamos los signos del zodiaco, los planetas y las casas. Pero pongámonos a pensar desde otro punto de vista. ¿Qué cosa es una carta astral? Es algo externo que nos está manejando, es algo externo que nos está manipulando desde arriba y nosotros somos meros esclavos de las estrellas. No. La astrología incaliana, que es la que se estudia en el Instituto de Investigaciones Cosmobiológicas, INCAL, entiende a la carta astral como un sinónimo del ser humano. Cuando hablamos del ser humano, estamos hablando de una carta astral. Simplemente es cuestión del lenguaje. Hablamos de un ser humano que implica, que contiene 4 estructuras fundamentales: una mente para pensar, sentimientos para sentir, una energía para vibrar y un cuerpo para actuar. Esa constitución biopsico-mental es el ser humano, y esa es una carta astral. Nos preguntamos, entonces, ¿dónde está el zodiaco? Mis amigos, el zodiaco no está en el cielo. El zodiaco está en el hombre mismo, está en la base misma, en la célula. Está en el sistema nervioso y en el sistema endocrino. Ahí está. Ahí se encuentra el zodiaco interno. Pero este zodiaco interno, ¿qué son? Son pues nuestros instintos. Son la base misma de nuestra psicología, nuestros instintos que, tomando en cuenta un patrón cósmico, resulta que los instintos del ser humano son 12. Ahí está el zodiaco. ¿Y esos instintos dónde están? Están en nuestro cuerpo, están en nuestra psiquis, que es la sumatoria entre la mente y el sentimiento. Es decir, el zodiaco humano no son más que instintos, y que se reflejan en el cosmos en el zodiaco trópico. De ahí la unidad hombre-cosmos. Pero no es el zodiaco trópico el que nos influye, sino nosotros somos quienes nos expresamos y nos reflejamos en el zodiaco trópico. La carta astral toma en cuenta los instintos del ser humano. Instintos que muchos psicólogos han tratado de entender de una u otra forma, pero que en el fondo son 12. Porque 12 son los elementos constitutivos del nacimiento de un cuerpo planetario hasta los confines mismos de la evolución del universo. Pero en este sistema solar encontramos los planetas, y en el hombre encontramos las tendencias, que son la parte activa de los instintos. Entonces, una carta astral es el estudio de ese ser humano, de sus instintos básicos, de sus tendencias, y del conjunto de las tendencias surgen los complejos, los grandes complejos, los pequeños complejos que un ser humano tiene. Entonces, una carta astral es el estudio del hombre, el estudio de una mistagogia humana, es el estudio de ese ser humano, cómo piensa, cómo siente, cómo actúa, cómo vibra, cuáles son sus instintos, cuáles son sus tendencias, cuáles son sus complejos. Y como ese ser humano es un ser social, es una expresión de todo su ser interno hacia afuera, y tiene un ámbito, tiene áreas de vida. Esta actividad del hombre hacia la parte económica, hacia la parte cognitiva, hacia la parte laboral, hacia la parte conyugal, etc., son simplemente las áreas de la vida que uno ejerce su acción. Entonces, los instintos y esas tendencias están dirigidas a ciertas áreas de la vida. Estas áreas de la vida representan las casas astrológicas. Por lo tanto, la carta astral no es algo que está afuera y nos está manejando. La carta astral es el ser humano mismo, con todo su misterio, con toda su profundidad. Simplemente
de que estamos viendo de que ese ser humano es una representación psicológica basada en 12 y que cada elemento tiene una parte activa que son los planetas, considerando a 2 de ellos que tienen 2 domicilios que salen 12 puntos planetarios y las áreas en las cuales se desenvuelven que son 12 casas astrológicas. Para poder entender cómo el hombre actúa en su medio, cómo se desarrolla, cómo evoluciona, hay leyes, y esas leyes magistralmente, yo diría hasta genialmente, Morin de Villefranche es el que dio y puso en tapete a una astrología antigua llena de aforismos que no tiene muchas veces sentido, pura receta. Él dio el criterio, el discernimiento y la profundidad para podernos explicar cómo funciona este ser humano complejo en la vida misma. Y si esto lo pasamos al lenguaje astrológico, es la carta astral. Entonces, mis amigos, la carta astral no es más que el hombre y su evolución. La carta astral no es más que su parte más profunda expresada en un mundo y en el entorno en el cual se mueve. Una carta astral compleja, podemos decir que es un hombre complejo. Una carta astral luminosa es un ser humano luminoso. Una carta astral desgraciada es un ser humano que sufre y tiene muchas traumas. Por eso quien estudia una carta astral necesita conocer al hombre, necesita conocer su estructura, necesita conocer su desarrollo, su génesis. El astrólogo es el hombre que conoce al hombre, es el hombre que conoce al cosmos. Por eso el astrólogo vive en un extraño mundo.